ya estamos también en contacto con Rodrigo Ledesma. Vamos a conversar también con él, que ya lo vemos en pantalla. Ahí está muy preparado para conversar durante esta jornada. Yo quiero aprovechar de saludarlo. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muy buenas tardes a ti y a las personas que nos están viendo. Sí, vamos a hablar el día de hoy de ciberseguridad. Ya hemos, cierto, todas las semanas conversando de distintos temas de interés público, nacional y por supuesto de todas las personas que estamos acá en la región de Coquimbo. Rodrigo, te saludo para preguntarte primero que nada, ¿cuál es el tema que vamos a conversar hoy? ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, un poquito para hablar sobre mí. Tengo un magíster en ciberseguridad, soy docente en INACAP, trabajo hace bastante tiempo en el tema de lo que son las tecnologías de comunicación, tanto en redes como en informática. Lo que vamos a hablar el día de hoy es algo que yo creo que a muchos padres les va a gustar o les va a llamar la atención, que es el rol de los padres en ciberseguridad. Este es un tema súper complejo, súper delicado de tratar, porque a nadie, o a la mayoría de los padres, no nos gusta que nos digan cómo criar a nuestros hijos. Pero creo y creemos en iFirst Security que criar a nuestros hijos, educarlos en ciberseguridad es bastante importante. De hecho, es tan importante como educarlos en el día a día. Sí. Vamos a esperar el contacto con Patricio Leiva, quien va a profundizar entonces contigo, Rodrigo, sobre esta materia. Es importante, más en tiempos de pandemia, donde cierto, el rol de los padres es fundamental también en la educación de los niños, que muchas veces, bueno, ellos mejor que nadie a veces se manejan mucho mejor que uno en las redes sociales, en las plataformas distintas que están a libre disposición de todas las personas, y que muchas veces por ahí falta el control para poder, o la educación también de los padres, que muchas veces no se entienden mucho en la materia. Cuál es la importancia también de los padres en este rol que tienen que cumplir, más ahora cuando nos enfrentamos a un escenario distinto. No estábamos acostumbrados a tener que estar tanto tiempo frente a un computador, por ejemplo, con el teletrabajo, y para los niños también clases online, etcétera. Es una materia importante, así que yo te dejo con Patricio Leiva, que desde Coquimbo ya lo comenzamos a ver también en las imágenes para conversar de este interesante tema. Okay, así gracias. Es, Giselle, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya los saludo desde acá, desde la ciudad de Coquimbo, ya pleno centro, agradable temperatura. Pero como bien lo señalabas y tú hacías la antesala de esta conversación, ya estamos junto a Rodrigo Ledesma de iFirst Security. Rodrigo, bueno, primero que todo, darte la más cordial bienvenida a las pantallas de Transmedia.cl y hablar de esta tecnología que estamos llevando, esta nueva modalidad, y que obviamente a todos me imagino que los tiene bastante movidos y uno reinventándose y aprendiendo sobre la marcha. Primero que todo, ¿cómo está, Rodrigo? ¿Cómo estás? Mira, muy bien, muy contento de estar acá y poder quizás compartir un poquito de nuestro conocimiento en lo que es ciberseguridad, sobre todo asociado al cuidado de los menores. Por supuesto, en realidad yo creo que eso es lo primero que empieza a surgir, porque ¿cómo se parte? ¿Cómo se puede proteger a los menores en relación a los peligros que uno corre en la red? Porque uno hoy en día incluso... hasta uno se encuentra de repente con páginas que no son debidas, con imágenes, con todo lo demás, y uno dice a un niño le puede pasar lo mismo, y están prácticamente todo el día en la tablet, en el computador, en todos estos artículos, ya que pasan la mayor cantidad de tiempo en la casa. Sí, mira, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tocar como tema que es importante conocer es saber que estamos en una generación donde se están criando a niños que son huérfanos digitales. Entonces, este concepto me gustaría tocarlo porque nosotros como padres, y me incluyo, claro, a veces es súper cómodo dejar a nuestros hijos ahí con el tablet, con el computador, con su celular, ¿cierto? Y nosotros nos desconectamos de cierta manera porque también nos permite hacer nuestras tareas, sobre todo en este contexto de teletrabajo, donde la mayoría de nosotros nos encontramos en nuestras casas trabajando y los niños están quedando huérfanos. O sea, suena fuerte la palabra, pero sí, realmente son huérfanos digitales.
Entonces ellos, como tú bien dijiste tú, son de otra generación, ¿cierto? Son nativos digitales, frente a la mayoría de nosotros como padres que partimos siendo analfabetos digitales, o sea, partimos aprendiendo diariamente, ¿cierto? Año a año, pero ellos nacen con la tecnología, nacen con habilidades diferentes, ellos son multifuncionales, son multitareas, ellos pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, yo creo que el primer tema importante es de qué forma evitamos que esta generación de niños no se convierta en estos huérfanos digitales. En ese sentido, tú, Rodrigo, haces un buen papel porque tú lo que señalas es que, claro, ellos nacen con la tecnología. Uno, que por ejemplo a mí me pasa que yo recuerdo en la antigua época cuando uno tenía que no utilizar el teléfono para poder conectarse a internet, que tenía que colocar una clave, que en cierto horario era más económico conectarse a internet, por ejemplo, un sinfín de situaciones que uno recuerda, pero que también en aquel entonces, cuando yo era pequeño y podía conectarme a internet, tampoco tenía un control de mis padres, solamente existía la supervisión de que no estuviera haciendo esto, que no estuviera haciendo lo correcto. Primero que todo, ver cuándo es indicado prestarle un aparato tecnológico con acceso a internet a un niño, porque de hecho a mí me pasa con mi sobrina que tiene 4 años y ya puede acceder a YouTube fácilmente solamente por su propio implemento. ¿Cuándo es correspondiente que uno le entregue un aparato tecnológico a un menor? Mira, yo diría, esta pregunta te la daría vuelta y te la respondería con una contrapregunta. Diría, todos nosotros que somos padres, ¿cuándo seríamos capaces nosotros de dejar a nuestros hijos frente a extraños, frente a desconocidos? ¿A qué edad los dejaríamos solos? Entonces te respondo con esta pregunta. Te diría que nunca. Claro. Te respondo con esta corta pregunta. ¿Por qué? Porque al punto que queremos llegar en nuestra comunidad es educar a los padres. Y esta corta pregunta más que nada va en el sentido de que las personas que nos están escuchando hagan este análisis. Porque cuando tú les pasas el teléfono celular a un niño, lo estás dejando vulnerable a todos los peligros que hay en la red. Bueno, no es la Internet tiene cosas muy buenas, ¿cierto? Que nos permite comunicarnos con personas que están muy lejos, que, ¿cierto? No tenemos fronteras, nos permite conectarnos en tiempo real, ¿cierto? Pero también tiene esta cosa que es media oculta, ¿cierto? Que nosotros en la red podemos encontrar personas que están buscando a menores para cometer delitos, tanto de índole sexual, ¿cierto? Como también de fraudes, delincuencia asociada. Entonces, por eso yo hago esta contrapregunta, porque generalmente nosotros en nuestras charlas lo que llevamos a los padres es a pensar que a veces nosotros el sentido común, ¿cierto? Nos lleva a encontrar las mejores respuestas. Entonces yo te digo eso, ¿cuándo puedes tú dejar a tu hijo solo, ¿cierto? En un ambiente no controlado? Entonces esto quiere decir que los padres sí o sí deben estar siempre presentes en la vida de los hijos. O sea, ¿en qué momento tú le entregas un teléfono celular? Tienes que tener claro que lo estás exponiendo a algo. Por lo tanto, es una difícil, como te decía, es una difícil tarea, porque estamos en este contexto actual donde los muchachos viven conectados el día a día. Entonces, nosotros como padres lo que debemos hacer ahí, quizás un poco, es usar el criterio de lo que haríamos en la vida real. Por ejemplo, saber dónde se está conectando, a qué redes se está conectando, cuáles son sus amigos o ciberamigos, ¿cierto? Porque actualmente los muchachos tienen ciberamigos y tú le preguntas a tu hijo y dices, oye, ¿cuántos amigos tienes en las redes sociales? Y él te va a decir, papá, yo tengo 500. Entonces, tú dices, y ahí aparece el rol de los padres, donde tenemos que decirle, ojo, esos amigos no son amigos, los amigos reales son los que tú puedes ver y conoces. Yo a mi hijo generalmente, ¿qué le pregunto? Cuando me dice, no, te estoy hablando con un amigo por el chat, a ver, ¿amigo? No, papá, me dice, no es amigo, no es amigo. Claro que no. Entonces, claro, esa es la dinámica que tenemos que hacer con nuestros hijos. Y en ese sentido me parece que, estamos conversando con Rodrigo Ledesma de IB Security en relación al rol que también tienen los padres con la seguridad, principalmente la ciberseguridad que tienen sus hijos. Y en ese sentido también me parece que el boom de este tipo de iniciativas ha generado también distintos tipos de nichos, por así decirlo, para estas personas inescrupulosas que quieren lograr algo a cambio por parte de los menores, como por ejemplo, yo he visto casos en estas aplicaciones de TikTok
que son muy, muy apetecidas por los menores. Hoy en día yo creo que está el boom de los menores, hoy en día en TikTok, de hecho se puede ver a partir de las redes sociales, y yo creo que a partir de eso también tratan de hacer algún tipo de enganche. Muchas veces hemos visto casos en los que se hacen suplantaciones de identidad con algún famoso y tratan de esa manera poder lograr algún cierto grado de tanto algún tipo de fotografía indebida o también, como tú bien lo señalabas, algún tema monetario que muchas veces se logra a partir de este tipo de situaciones en las que suplantan identidad. Yo creo que, y en ese sentido, Rodrigo, preguntarte cómo lo hacen los padres, cómo lo pueden hacer, cuál es la principal recomendación para evitar este tipo de fraudes, por así decirlo. Mira, yo creo que como tú bien mencionas, Patricio, existen múltiples peligros, ¿cierto? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los padres, ¿cierto? O el llamado a los padres es tener conciencia de estos peligros. ¿A qué me refiero con tener conciencia? Es conocerlos, o sea, conocer cuál es su origen, cuál es su funcionamiento, cuáles son los objetivos que persiguen estos delincuentes, ¿cierto? Es lo primero que tenemos que hacer, o sea, no podemos proteger a nuestros hijos de algo que nosotros no conocemos. Entonces, el primer camino es capacitar, aprender, dejar de ser analfabetos digitales y sumergirnos, ¿cierto? Así como a veces nosotros compartimos un momento de deporte junto a nuestros hijos, perfectamente podremos compartir los momentos dentro de las redes sociales. Por ejemplo, una de las cosas que es lógico que cualquier padre debe tener es tener acceso, por ejemplo, a lo que son las redes sociales de nuestros hijos, que por lo menos nosotros los tengan como amigos. Porque, por lo menos, porque, o sea, los adolescentes es mucho más complejo, porque ellos claramente se manejan, incluso emplean sus propios lenguajes para que los adultos no entiendan lo que ellos están conversando. Se comunican a través de los emojis, si no me equivoco. Sí, y tienen lenguajes propios también, donde están, prácticamente es un lenguaje criptográfico, por hablarlo sencillo, ¿sí? Un lenguaje que está muy estudiado para que ellos nomás lo entiendan. Entonces, primera medida de los padres es conocer los peligros, saber cómo funcionan, capacitarse. Nosotros en IP Security estamos para eso, estamos para educar a las personas, estamos, como les decía, estamos deseosos de poder hacer estas charlas quizás de educación para orientar a los padres, ¿cierto? Porque la única persona que puede proteger a los niños son los padres, que es el eslabón, digamos, es la primera línea de defensa que tienen nuestros hijos, somos nosotros los padres. Así es, Rodrigo. Bueno, y en aquel sentido también, la recomendación podría ser que los padres tengan acceso a las redes sociales de los niños, en aquel sentido, porque claro, yo podría ver a un menor que está utilizando la red social, pero me puede tener como amigo, pero yo no veo en la interna qué es lo que ocurre, no veo, como se le dice, el inbox de lo que ocurre a través de su red social. Por lo tanto, es recomendable aquello, y también hasta qué edad podría ser recomendable acceder y ser parte de la red social del menor en aquel sentido. Mira, yo creo que aquí mi especialidad no es psicología, pero claro, creo que aquí lo que influye mucho es la comunicación. O sea, de qué manera yo, como te decía, esto es como yo hablo a la vida real. La vida real, tú siempre estás conversando con tu hijo, oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cierto? Pasa lo mismo, pero acá en las redes, digamos, en la virtualidad, pasa lo mismo. Igual uno tiene que estar preguntando, uno siempre tiene que estar presente, independiente yo creo que de la edad que tenga nuestro hijo, siempre uno va a estar presente en la vida real, por lo tanto uno en la cibervida también debe estar presente, o sea, acompañando. Claro. Y en aquel aspecto también hay otro tema que es muy importante, que es acerca de, porque yo creo que también tiene relación con la ciberseguridad, que es el acceso a los videojuegos, que hoy en día tiene una directa relación, porque los jóvenes hoy en día están prácticamente todo el día inmersos en los videojuegos de carácter online, que también se utilizan tarjetas de crédito para comprar accesorios, para comprar skins, como se le denomina. Me parece que también en ese sentido los padres adquieren una gran responsabilidad para no también pasar de una u otra manera los datos de las cuentas de crédito, tener quizá una restricción en aquel aspecto. Obviamente, es como, pues digo, esto es como muy de criterios. Lo que pasa es que las redes informáticas
es como que si fuera un mundo paralelo. Entonces, de hecho, nos comportamos de manera diferente. Si tú, por ejemplo, yo a veces hago el análisis de qué es lo que compartimos. Por ejemplo, nosotros en la vida privada no compartimos qué estoy haciendo, si estoy tomando desayuno, no estoy tomando desayuno, si estoy en México, en Colombia, no lo compartimos, pero en las redes sociales lo hacemos. Entonces produce este fenómeno, ¿cierto?, que es peligroso, ¿sí? Es peligroso, no es bueno. Tenemos que tener el mismo criterio que ocupamos para la vida real, tenemos que tratar de extrapolarlo a la vida virtual. Ahora, tú tocas un tema súper importante que tiene que ver con los videojuegos. Aquí hay dos puntos. Uno es el peligro que puede provocar que nuestro hijo esté en un ambiente no controlado en los videojuegos. ¿Por qué? Porque en los videojuegos también están los cibermatones, así como está el matón, te acuerdo que está en el colegio, ¿cierto? Aquí en los videojuegos también existe el cibermatón, es conocido como el Griffin, ¿ya? Este cibermatón lo que busca es agredirte, obviamente usando internet, y el mundo de los videojuegos. De hecho, LOL, uno de los juegos muy jugado por los adolescentes. League of Legends. Exacto, League of Legends. Sí. Hablaba con mi hijo, tiene 13 años, y yo le preguntaba, hijo, ¿por qué no estás jugando LOL? Y me dijo, no, papá, es muy tóxico. ¿Te diste cuenta? Le dije, ¿te das cuenta que te decía que el tema era complicado? Dijo, sí, papá, ¿sabes qué? Me carga, no quiero jugar más LOL porque hay gente muy tóxica ahí y no quiero sufrir claro, con el tema de los videojuegos. Entonces está el tema de los cibermatones, que te digo que son, uno no sabe si son niños, si son adultos, tú no tienes cómo saberlo. No, porque detrás de esta sensación de anonimato, ¿cierto?, que se da en las redes sociales y los juegos online, te permite que aparezcan estos cibermatones. Y lo otro está la adicción. Es el otro punto que es importante en relación a los videojuegos. Está la adicción, o sea, de qué manera nosotros regulamos, ¿cierto?, a nuestros hijos para que no estén todo el día conectados. Y aquí se asocia el término de huérfanos digitales. ¿Por qué te decía, partí con ese tema? Porque si tú te das cuenta, muchos padres dejan a sus hijos jugar horas y horas y horas frente a, en este caso, al PlayStation, al televisor, a la consola, al celular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les permite que ellos puedan hacer su vida también, o sea, claro. Entonces, ese es el equilibrio que uno tiene que lograr, de tratar de no abandonar a los hijos en el mundo, así como uno no los abandona en el mundo real, no los debe abandonar en el mundo virtual. Igual quizás, no sé, uno ya que está conversando y empieza a plantearse estas diversas aristas que puedan surgir, quizás también hay padres que piensan que aún se mantienen los videojuegos de la forma en que lo hacíamos en antaño, quizás con la materia solamente offline, que no se relacionaba con la materia de que yo estaba conectado con alguien que puede estar al otro lado del mundo. Quizás también parte por ese punto. Yo creo que también puede haber gente que no conoce tanto en la materia y que puede llegar a desconocer que esto se está desarrollando de aquella forma. Claro, tú has tocado un punto súper importante, por eso te digo que la única forma de proteger a nuestros hijos es conociendo. O sea, la única forma que nosotros como padres tenemos, la única herramienta que tenemos para poder ayudarlos es conocer el mundo en el que ellos están inmersos, porque nosotros como padres somos de otra generación totalmente diferente. De hecho, hace poco Telefónica sacó una estadística en relación de cómo están las generaciones y los intereses que tienen cada una de estas generaciones en relación a las tecnologías. Y, por ejemplo, nosotros los adultos la usamos ¿para qué? Para ver el correo electrónico, redes sociales, ¿cierto? Y como que paramos de contar, ¿cierto? Pero el resto de los niños no, les sacan el provecho a los celulares de una forma que tú no te lo imaginas. Entonces, la única forma que tenemos nosotros como padres es aprender. Mientras más sepamos, más herramientas vamos a tener para cuidar a nuestros hijos, ¿cierto? Y para, obviamente, advertir, es como, por ejemplo, te toco acá el ejemplo puntual de cuando nosotros éramos niños, lo primero que te decían, hijo, usted no puede hablar con nadie, ¿cierto? No puede hablar con ningún desconocido porque es peligroso, ¿cierto? Pero resulta que ese mismo consejo no lo damos quizá en las redes sociales. O sea, hijo, decirle, por ejemplo, a mi hijo chiquitito que tiene 9 años, le digo, hijo, tú no puedes hablar con personas, o sea, no puedes decir que son amigos porque son personas que no conoces. Tú no sabes si detrás de esa pantalla o de esa voz hay un niño, hay un adulto,
no sabes tampoco las intenciones que tiene contigo. Entonces, esos mismos consejos que nosotros usamos en la vida diaria, hay que darlos en la vida virtual. Y es muy cierto lo que tú destacas, Rodrigo, porque como yo bien lo señalaba, la aplicación TikTok está bastante de moda y hay un reto, por ejemplo, que realizan, yo he visto que lo realizan niños incluso, que se meten a esta plataforma Omegle, que no sé si se pronuncia así, pero es como que tiran a alguien al azar y hacen una videoconferencia con una persona al azar. Que claro, como tú bien lo señalas, es gente desconocida, es gente que uno no conoce, y en aquel aspecto preguntarte también cómo funcionan los controles parentales, porque yo creo que todos nos ha tocado que tenemos algún computador o algún televisor en el que aparece esta gran frase, pero yo creo que pocos son los que utilizan el control parental en los artículos principalmente tecnológicos. Mira, el control parental es una herramienta de bastante ayuda, que te ayuda bastante. De hecho, podemos usar el control parental para nuestros dispositivos móviles. De hecho, hay una aplicación de Google que se llama Google Family, que tú creas una cuenta y te conviertes como el tutor, creas dos cuentas, una para ti, ¿cierto? Como tutor, y una para tu hijo. Y tú puedes, mediante tu dispositivo, controlar o tener acceso, controlar más bien lo que tu hijo hace o no hace, los tiempos de uso del celular, las aplicaciones con las cuales puede interactuar, así como existe para los dispositivos móviles, por este caso para Android, ¿cierto? Y iPhone, que también está en Windows 10 también trae una opción de control parental. ¿Ya? Aquí voy a entrar quizás un tema un poquito más técnico. Claro, pero ahí es como crear una cuenta en el computador, ¿cierto? Imaginemos que tienes un único computador en la casa, creas una cuenta especialmente para tu hijo. Y a esa cuenta le pones un control parental. Y ahí puedes controlar los videos, por ejemplo, que él puede visitar, los contenidos al que puede acceder en cuanto a música, películas. Tiene un filtrado bien detallado. Entonces, como tú bien mencionas, el control parental o la herramienta de control parental nos alivianan un poquito la vida porque nos permiten tener tener los ojos donde generalmente a veces por tiempo o a veces también por un tema quizás de confianza no lo podemos establecer directamente con nuestros hijos. Pero creo que acá la fundamental es la comunicación. Es como el mejor control parental, diría yo. El mejor y en ese sentido, bueno, tú bien nos señalas, son herramientas muy valiosas también para los padres hoy en día, pero ¿por qué no se utilizan tanto? ¿Desconocimiento? ¿Falta un poco de conciencia de ciberseguridad en nuestro país? Cuéntanos un poco y también saber qué es lo que hacen ustedes como Ivy Security para poder contribuir también en aquello, para que la gente se interiorice en esta ciberseguridad que yo creo que es casi igual de importante que la seguridad que uno tiene presencialmente con las demás personas. Sí, tú lo has dicho, es igual de importante. De hecho, mira, políticamente, o sea, viendo la política de ciberseguridad de Chile, nosotros ya tenemos una política de ciberseguridad, ya que si bien existe como documento, quizá no está socializada o compartida con todos los organismos de gobierno o todos los organismos de Estado. Ya, eso es partiendo por ahí. Entonces, es como un sustantivo, aún no se ha convertido en verbo, no sé si se entiende la analogía. Sí, entonces, lo que sucede es que así como existen estas políticas, ¿cierto?, que son aisladas, nosotros tampoco tenemos, o como padres, no hemos recibido la educación. O sea, estamos viviendo un mundo que se ha... imagínate, nosotros en marzo, a esta fecha, hemos visto la obligación, todos los padres, de aprender a comprar online, cosas que no sabían, ¿cierto? De aprender a usar las tarjetas de crédito, de aprender a administrar las contraseñas, aunque yo creo que la mayoría de los padres tienen la contraseña típica para todo. Sí. ¿Cierto? Entonces, aquí la educación es fundamental. Nosotros como IP Security, ¿qué hacemos? Estamos siempre dispuestos como en esta instancia, por ejemplo, a tratar de comunicar un poquito de las experiencias que hemos ido recopilando en estos años, ¿cierto? Estamos compuestos por profesionales de diferentes áreas, que son entusiastas, son personas que les encanta la ciberseguridad y que vibran con lo que es ciberseguridad. Y el objetivo nuestro es poder llegar, ojalá, a ayudar a colegios. Nosotros no buscamos lucro,
que quede claro eso, nosotros no buscamos lucro, lo que queremos es educar. Queremos educar. Entonces, de hecho, sinceramente yo en lo personal he mandado correos a colegios indicando que, oiga, ¿sabe que podemos hacer estas charlas sobre uso de TikTok, por ejemplo, uso de redes sociales, uso de contraseña segura, cómo prevenir cómo prevenir caer en un phishing, por ejemplo, que es el fraude electrónico, ¿cierto? Pero sé que yo he mandado correos a instituciones de educación y no he recibido ni siquiera respuesta. Ni siquiera me han dicho, oh, sí, me interesa, nada. Entonces, aquí tú ves que es un tema cultural también. Lamentablemente, como dice el dicho, a veces las cosas tienen que pasar para que las personas hagan conciencia de su situación. Bueno, claramente hace poco ya hemos visto que ya han habido los primeros ciberataques acá en Chile. Bueno, acá en Chile recién se está haciendo como conocido, lo que en España o en Europa es pan de cada día. Claro, y de hecho yo creo que tú das en un muy buen punto que uno no se preocupa hasta que le pasa, y yo creo que eso es lo malo de nuestra cultura, de que somos mucho de reacción y no de acción, de que deberíamos preocuparnos antes de que ocurran este tipo de circunstancias. Yo creo que como bien lo señalaba, y quizás una apreciación personal, pero la ciberseguridad es casi tanto importante como la seguridad que estamos teniendo presencialmente, porque hoy en día los ciberataques están a la orden del día y quizás pueden ser muy menores. De repente quizás ni siquiera son ciberataques, pero tratan de rebuscar de alguna u otra manera la posibilidad de ver vulnerada tu seguridad como cliente, como usuario de un banco, y más aún cuando pueden entrar a tu familia y pueden ver vulnerado la seguridad de tus hijos. Así que yo creo que es sumamente importante que puedan concientizar, y bueno, ustedes como Ivy Security también colaboran en aquello, y no tan solo a padres, sino que también a menores, también ustedes hacen charlas y pueden conversar acerca de aquello, ¿no? Sí, exactamente. Este es uno de nuestros objetivos. Uno de nuestros objetivos es educar. Vamos por la línea de educación, tanto a personas como, por ejemplo, como a padres, como a sus hijos. Esa es la idea, educar a la comunidad en general. Claro. Educar también quizá a los profesionales que están educando actualmente a nuestros hijos, como son los profesores. Ellos creo que son el eslabón principal en esta cadena. La escuela tiene un rol fundamental en lo que es la educación. Lamentablemente, si tú haces un análisis de las asignaturas, no hay ninguna asignatura que te hable de, no sé, por ejemplo, cosas tan sencillas como educación cívica, por salir un poco de ciberseguridad. Por ejemplo, nosotros somos ignorantes en muchas cosas de materia civil, de leyes. ¿Por qué? Porque no tenemos una asignatura que realmente debe ser incluida dentro de las asignaturas básicas para nuestros hijos, así como también la ciberseguridad. O sea, es muy necesario que esté como quizás dentro de una pequeña asignatura, si bien puede ser quizás un taller, claro, puede ser semestral, si es tan sencillo como eso. De hecho, nosotros cuando hemos hecho estos talleres y hemos ido a escuelas, por ejemplo, a hacer estos talleres, los alumnos, los apoderados que han asistido y los educadores, los docentes quedan impresionados con las cosas que le mostramos, porque como dice, en la tierra de los ciegos el tuerto es el rey. Claro, obviamente nosotros sabemos un poquito más, entonces nosotros sabemos un poquito más, lo comunicamos y realmente causamos esa sensación de asombro de cosas que tú no te imaginas que pueden ocurrir. Yo hace un par de días atrás estaba revisando un youtuber que en Estados Unidos hacía un experimento donde se ponía de acuerdo con los padres y le decía, ¿sabes qué? Vamos a tratar de ubicar a tu hija, a tu hijo por las redes sociales y vamos a ver si es capaz de responder a mis deseos. Entonces el tipo, claro, se ponía de acuerdo con los padres y empezaban a ubicar al hijo, o la hija en este caso, le dan un perfil falso de un adolescente. Y bueno, entablaba una conversación, un cierto vínculo, hasta que el tipo después decía, ¿sabes qué? Me gustaría conocerte. ¿Te puedo pasar a buscar a tu casa? Y obviamente los adolescentes accedían. Y el tipo estaba en una van, ¿cierto? Una van así tipo de esta de FBI. Ah, sí, creo que lo vi. Es súper bueno ese video. Y el tipo está ahí y retiene así al chico y aparecen los padres detrás. Sí. Yo creo que el susto de su vida para el niño, o sea, y ahí te das cuenta que no puedes confiar en por mucho que se vea bonita la foto,
que quizá la chiquilla es guapa, el chiquillo es guapo, ¿cierto? Porque no sabe quién está detrás de la pantalla. Y ojo, Rodrigo, que yo creo que puedo hacer una ayuda aquí. Uno puede hasta simular la webcam que uno está utilizando. O sea, hay gente que hace este tipo de bromas, por así decirlo, pero hay gente que seguramente no lo hace de broma y que puede simular estas webcam. Tú puedes poner un video y haces como que estuviera saliendo por tu webcam. Por lo tanto, tampoco es una manera segura de hacer una videollamada con alguien. No, ya no lo es. Mira, hace poco mi colega Jorge Cortés, que es de IP Security, él nos mostraba una plataforma de inteligencia artificial donde la plataforma te crea rostros que no existen. Te genera rostros usando inteligencia artificial y usando diferentes patrones, te genera rostros. Por lo tanto, con esos mismos rostros tú puedes crear perfiles falsos, así, pero súper fácil. De manera fácil. Es súper complejo si tú lo analizas. La tecnología que es un medio, si bien para aliviarnos un poco la vida, se convierte a veces en nuestro enemigo, pero el tema no se convierte en nuestro enemigo porque la tecnología sea mala, sino porque es mal utilizada. Sí, al fin y al cabo yo creo que hay que rescatar lo bueno, porque la tecnología tiene puntos buenos, y mucho yo creo, pero también tiene bastantes puntos malos, y yo creo que es bueno tener este tipo de instancias para generar un poco más de conciencia en aquel aspecto de la ciberseguridad y todo lo que tiene relación con aquello. Así que Rodrigo Ledesma de IP Security, bueno, te agradecemos obviamente, invitar a que la gente los pueda seguir a través de sus redes sociales. Cuéntanos también qué servicios hacen para que la gente también conozca todo lo que hacen ustedes como IP Security. Mira, como decía, lo principal de nuestra comunidad es educar a las personas, educar a los niños, ¿cierto? Eso es nuestro principal objetivo. También nuestra comunidad está abierta a profesionales que les interese entrar en temas de ciberseguridad. Tenemos por ahí un formulario de contacto para aquellos profesionales que quieran ingresar a nuestra comunidad. Inicialmente aquí dicen, no, es que yo hablaba con un primo, me decía, no, pero es que ¿cómo voy a ingresar a la comunidad si yo no sé nada de ciberseguridad? Oye, pero tú puedes aportar en otras áreas donde tus conocimientos son valiosos. Por ejemplo, claro, por poner un nombre de un profesional, nos gustaría tener un profesional como un psicólogo, por ejemplo, dentro de nuestra línea, para obviamente pensando y orientado a lo que es la ciberseguridad. Entonces, diferentes profesionales, esa es la idea. Mientras, como dice el dicho, 1000 cabezas piensan más que uno. Así es. Bueno, Rodrigo, te agradecemos obviamente. El espacio siempre está con IP Security. Seguramente ya la próxima semana también vamos a tener un tema bastante interesante que hay que analizar. Así que te agradecemos obviamente. Las pantallas de Draft siempre disponibles para conversar acerca de la ciberseguridad. Gracias, Rodrigo. No, gracias a ti. Hasta luego, que estés muy bien. Nos vemos. Adiós. Ahí estábamos conversando con Rodrigo Ledesma, miembro de IP Security, conversándonos en relación a lo que ocurre con la ciberseguridad, especialmente en relación a lo que pasa con los menores, con los más pequeños de la casa. Un tema bastante importante. Recordemos que es estos tiempos de pandemia en donde ha habido una gran cantidad de tiempo. Yo creo que todos pasamos una gran cantidad de tiempo a través de nuestros dispositivos móviles con acceso a las distintas plataformas de internet.